Muy buenas tardes. Y digo tardes porque este programa, Cuando el río suena, que es un producto de Radio Violeta, Bionoticias, a partir de este año, en un marzo un poquito agitado, convulso, se va a desarrollar los fines de semana, particularmente los viernes en la tarde. Entonces, antes era los sábados, ahora son los viernes. Y por tanto, partimos en la tarde, pero sobre todo para resumir lo que ha venido pasando en cada semana. Ha sido un verano largo, espero que todos ustedes, incluido mi contertulio Manuel González, haya podido tomar un breve descanso porque nos toca un trabajo intenso para poder analizar el acontecer nacional, el acontecer regional, el acontecer local en este programa Cuando el río suena. Este año partimos de un nuevo espacio. Partimos, digo yo, porque el espacio que estamos usando hoy día es la Casa de los Trabajadores de la provincia del Biobío, la central única de trabajadores que nos permite transmitir desde su espacio. Pero nuestra idea, en tanto equipo, programa, que lo hemos ido conversando, es poder hacer este programa en distintos espacios ciudadanos, locales sindicales, locales vecinales, municipales, educacionales, de cualquier naturaleza. Y esperamos ese propósito poder cumplirlo este año. Así que para nosotros es una muy buena señal partir en un espacio como este. Es una muy buena señal, es un buen inicio para nosotros como programa. Por cierto, tenemos muchísimos temas que abordar. Voy a saludar primero, hoy día solo estamos quien les habla, Lincoln Painemal, y a mi lado Manuel González Abetor para que salude. Tenemos la ausencia de nuestra contertulia, me imagino yo que debe estar ocupada en los temas de feminismo a propósito del 8 de marzo, pero bienvenido también Manuel González para que podamos iniciar la conversación. Tal como tú dices, Lincoln, buenas tardes a todos y todas, ¿cierto? Y todos, podríamos decir también. Saludar a Belén, que es parte del programa, pero que por lo que tú dices seguramente algún compromiso en esta fecha previa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la hemos visto muy activa en foros y otras actividades. Tal como tú dices, se nos vino marzo, llegó marzo, ya estamos en plenitud. Los chicos en el colegio, los estudiantes movilizados. Sí, claro. Carabineros custodiando los espacios públicos. Hoy día estamos, como se dice, en vivo, esperando que no acontezca nada malo, porque uno, a ver, ¿qué es lo que siente? El tambor, sí, el claro. Tambor bullante, y Carabineros de guardia esperando que no atenten a los edificios públicos y que ojalá todas estas manifestaciones, y ese es un deseo, se canalice curiosamente por la vía del orden. Pues si podemos protestar en orden, podemos manifestar nuestra... Ese yo siempre he dicho lo mismo, ese es como el ideal, lo que está ahí arriba, digamos, sí. que no se cumple por múltiples razones, digamos, pero porque yo recuerdo que a lo largo de los años yo he participado de muchas manifestaciones con el pueblo mapuche, a lo largo y durante muchísimos años, a pesar de todo lo que podamos marchar, nunca nadie nos escuchó. Entonces, de repente tengo la sensación de que para que alguien sea escuchado, la verdad es que tiene que ejercer una labor distinta. Pero estábamos... Porque si no, no lo escuchan. Vamos a retomar eso. Estábamos en tu alocución inicial, Lincoln, sí, claro, indicando de que este programa va los días viernes. Y esta es una invitación a nuestros auditores para que ojalá tengamos un ritual cívico cada día viernes con la participación de ustedes en su casa o a través de las redes sociales, para interactuar, porque hay mucho material, mucho punto sobre el cual es importante la opinión de quienes nos escuchan. De todo. Tú decías, los trabajadores, era que no, si ellos son parte fundamental de la convivencia de un país, los jóvenes que han sido también actores fundamentales en este ambiente que estamos viviendo, las mujeres de las que ya hablábamos, y también otros actores políticos que podrán tener espacio en nuestro programa en calidad de invitados para responder a muchas inquietudes
que tenemos nosotros, que tienen ustedes, quienes nos escuchan. Por lo tanto, los viernes sintonícenos, que vamos a estar en un debate, en una discusión y confrontación de ideas, que es lo que importa aquí. Así es. Ahora, en relación a lo que ya estamos, yo me apresuro a señalar que ojalá nosotros hemos sido bastante reflexivos en nuestros debates. Quisiéramos también, y eso es lo que quisiera expresar, quisiéramos que esto que es la antesala del 26 de abril, la constituyente. Sí, lo que pasa es que nos entregan un marzo con 20 días de movilizaciones. Uh-huh. Digo eso y señalo también que ya llevamos 5 meses de cierta inestabilidad, que ya hay síntomas preocupantes en materia económica, social, en fin. Que comience, perdónenme, a conchar este asunto y vayamos encontrando fórmulas, modos de convivencia, de resolución de los conflictos y no este asunto que parece no terminar, pues ese es mi deseo. Que parece no terminar y probablemente no termine tan fácil. Pero eso tiene que ver con decisiones de autoridad. Yo insisto en eso, digamos, tiene que ver con decisiones de autoridad. Cuando tú tienes una autoridad que durante, o más que una autoridad, porque han pasado muchas autoridades, tienes un sistema, una clase política, que durante muchos años, a pesar de todas las demandas de los movimientos sociales, jamás fueron escuchadas. Entonces ahora que el movimiento social de alguna manera implosiona, se transforma en otra cosa, entonces recién hoy día parecen, entre comillas, dispuestos a escuchar. Pero si uno revisa la agenda legislativa, ¿ya?, lo cierto es que las demandas sociales siguen estando ausentes. Pero, perdón, te quiero hacer una pregunta, respóndemela ahí. ¿A quién ves más, por decirlo de una manera, más receptivo y a quién ves más tosudo tú en este asunto? Porque está el Ejecutivo y está el Legislativo. Yo veo en algunos casos que el Ejecutivo, entendamos, el gobierno actual, ha sido mucho más receptivo que la propia clase política que está, bien digo, que está en el Congreso. Bueno, maticen más, yo no diría que es el gobierno en sí. Primero porque hay ciertos elementos, hay cosas que puede hacer directamente el presidente porque es directamente su atribución, ¿ya? El presidente lo que ha hecho fundamentalmente es, en esto que tú llamas el orden, usar todo el esquema punitivo respecto del tema social. Y para resolver las demandas sociales tú no necesitas aplicar solo medidas punitivas. Necesitas fundamentalmente aplicar medidas sociales. Yo creo que eso es un error. Y un error desde el discurso, desde muchas partes, porque la primera declaración a propósito de la explosión social fue: estamos en guerra. Esa fue la primera declaración. Desde el Ejecutivo, no fue del Parlamento. Quien sacó al Ejecutivo de esa lógica, digamos, de confrontación fue precisamente el Parlamento a través de lo que ellos denominaron el Acuerdo por la Paz. En noviembre, ¿te fijas? Ellos lo sacaron un poco de esa lógica. Entonces, desaciertos los han tenido en todos los ámbitos, sin lugar a dudas. Pero la preocupación fundamental, y ahí es donde yo apelo muchas veces a este discurso que la propia Iglesia durante muchos años también ha promovido, en el sentido de que allí donde hay injusticias, nunca va a haber paz, porque el requisito previo para la paz es que haya justicia social, fundamentalmente. Entonces, cuando uno empieza a escuchar a la ciudadanía, lo que empieza a escuchar normalmente son las injusticias que la gente vive, respecto de la AFP, respecto de la salud, respecto a la educación, y yo podría hacer un largo listado de las distintas injusticias. Y frente a esa injusticia, frente a esas inequidades, frente a esas desigualdades, la agenda legislativa no tiene nada contemplado. Ese es el problema. Es insuficiente, ¿no es cierto? Claro, absolutamente insuficiente. No resuelve en lo más mínimo todas las demandas sociales que hay. Pero fíjate que sin ir más lejos, una que le afecta a un sector importante de la clase política, como es la reiterada reelección de los parlamentarios. Ahí están
tratando de que no se promulgue esa norma. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero esa es una medida política, que es un poco, creo que nosotros lo analizábamos en algún momento, esto de mostrar con el ejemplo cuál es la disposición que hay. Entonces, el primer ejemplo sería que los parlamentarios se bajaran sus dietas. Un ejemplo, ¿te fijas? Claro. No lo han hecho. Así de sencillo es, digamos. No lo han hecho. Hubo solamente luces en un momento dado. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, a mí me sorprende porque de pronto los mismos parlamentarios, cuando los invitan a la televisión y todo, dicen que ellos están preocupados y proponen soluciones en televisión. Yo escuchaba, no sé, ayer, por ejemplo, un parlamentario que decía, mire, si lo que hay que hacer es básico, hay que limitarle las utilidades a la AFP. Resulta que la AFP hoy día tiene utilidades que superan el 25%, hay que ponerle un límite, el 6%. Yo puedo decirle al tiro, estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué han hecho? No han hecho nada. O sea, solamente la parte es el discurso, la declaración. La declaración. La declamación. Claro. Y así yo puedo empezar a tomar distintas iniciativas. Hoy día, por ejemplo, estaba toda la discusión a propósito de esto de que subió el dólar, de que tenemos el problema del coronavirus y todo, digamos. La canasta básica. La canasta básica ha subido tanto su valor que hoy día la gente que tiene bajo salario, en particular la gente adulta, los pensionados, están complicados. Alguien proponía en televisión también, parlamentario, decía, ya, pero ¿y por qué no hacemos el esfuerzo? Que también en algún minuto nosotros conversamos, bajémosle los precios a la canasta básica y establezcamos que esa canasta básica tenga precio diferenciado, quitémosle el IVA, pero busquemos una solución para ayudar a la gente más humilde. Lo dicen en televisión, pero no lo hacen en el Parlamento, po. ¿Te fijas? Entonces un discurso absolutamente incoherente, porque dicen estar preocupados del tema social, pero en la realidad no hacen nada por resolver el tema social. Ese es el gran problema. Mi impresión personal, yo sigo las noticias todos los días, escucho lo que opina cada uno de ellos, y la verdad es que me dejan esa sensación en todos los planos. Sí, parece que tú escucharas a los parlamentarios en la televisión. Y en la radio, y en la Bio Bio, y en todos lados. Sí, no, pero te quiero hacer... Estoy haciendo propaganda. No, pero te quiero hacer una pregunta. Sí. A propósito. ¿Has escuchado algún parlamentario de nuestra región? Sí. ¿Sí? Sí. También hablando incoherencia. ¿Cómo quién? A los de la región también lo he escuchado. De nuestro distrito. De nuestro distrito. ¿Algún diputado del distrito? Y hablando, por eso digo, hablando incoherencia. Ni siquiera preocupado, porque está bien, los temas nacionales nos preocupan a todos. La AFP nos preocupa a todos. La salud nos preocupa a todos, ¿cierto? Pero eso hay que aterrizarlo también. Y en el aterrizaje también se equivocan, po. Porque yo los he notado por primera vez muy silentes a todos. Sí, a todos. Sí, claro. Salvo, espérate, sí, claro. en la parlamentaria Joana, ¿puede ser? Joana Pérez, sí. Joana Pérez, incluso le vi una crónica hoy día en la prensa acerca de la paridad. Ya, pero de la ley de paridad. Claro, ley de paridad. Pero el resto hay algunos que definitivamente hay que demandarlos. Porque son unos flojos, no están en ninguna parte, no van a comuna, no se expresan ni en agricultura, ni problemas ambientales, en nada. Entonces uno dice, bueno, pero... Sí, pues los problemas están ahí. O por último, el sábado, el centro... A lo que voy yo, precisamente es eso, que los problemas están ahí, siguen estando, no han sido resueltos y por tanto difícilmente podemos esperar que frente a unas situaciones de injusticia de larga data, donde nadie muestra, en particular ellos que son autoridades políticas que tienen el poder de decisión, cuando no se muestra esa decisión abierta de resolver esos problemas, entonces ¿cómo pretenden que se termine el conflicto? Como diría un campesino cualquiera, dice, la culpa no es del chancho, sino el que pone el afrecho. En este caso, la ciudadanía reclama con justa razón. Ya, y conforme a tu razonamiento, no hay por dónde encontrar salida a esta crisis si no sea la clase política. Lo que pasa es que la clase política reacciona con presión, entonces si la gente no está en la calle no van a reaccionar. Ese es el problema. Eso sería la lógica tuya, que a uno lo lleva a estar un poco de acuerdo con eso. Si lo único que preocupa, digamos, es los efectos de esto. Los efectos. Lo que pasa, Manuel, es que la clase política
tiene un deber ético de ser mucho más responsable en lo que dice y en lo que hace. Sí, la consecuencia. Exactamente. Ellos tienen que ser muchísimo más responsables que cualquier ciudadano, porque tienen una obligación mandatada a través del voto de hacer que fluya el bien común. El bien común, por cierto. No lo están haciendo. Entonces, y digo esto porque habitualmente el discurso es un discurso demasiado acomodaticio. Por ejemplo, a propósito de la violencia. Nosotros lo hemos discutido aquí, y no solo de la violencia de ahora, sino de la violencia de mucho tiempo. Uno no puede tener doble estándar. No puede tener doble estándar. Cuando uno condena violencia, sea ejercida por agentes del Estado, sea ejercida por ciudadanos, digamos, que han cometido desmanes en la calle. Hay que combatir los dos. Pero ¿qué pasa con la clase política? Condenan uno y a otro lo premian. ¿Te ves? Entonces voy a colocar un caso muy así, que han sido mediáticos, por ejemplo. Detuvieron en Las Condes un grupo de jóvenes que estaba comprando armamento, entre ellos AK-47. El gobierno ni siquiera se creyó. No emitió ninguna opinión respecto a esos jóvenes que estaban comprando armamento de guerra. No fueron ni procesados, no fueron ni siquiera acusados por el gobierno. A ver, pregunta desde la ignorancia más grande. ¿Tú puedes ir a comprar a una armería un fusil, esos fusiles? Bueno, pero ahí están, si los hechos están ahí, digamos. Estaban comprando los armamentos. Ya, porque para comprar, portar o tener un arma en su casa, uno necesita yo lo puedo colocar en otro caso, también publicitado en televisión, que es de la misma gravedad, en donde carabineros, ¿ya?, generaron, uno podría decir un tongo. No, ellos prepararon un escenario para poder vender armas a grupos delincuenciales. Felizmente fueron atrapados, fueron descubiertos, fueron castigados por la institución, porque estaban vendiendo armas, carabineros. El problema es, porque por último, ahí la institución reaccionó, ¿te fijas? Los descubrieron, los detuvieron, los echaron de la institución. Pero de la clase política, ¿quién dijo algo? Nadie, pues. ¿Te refieres a los dos casos? A los dos casos. Yeah. Pero todos los días, frente a las manifestaciones sociales, ¿qué dicen? No, a eso hay que meterlos presos, hay que castigarlos. Por favor, terminemos con el doble discurso. Yo estoy de acuerdo en que muchas de estas cosas en las que se desbordan efectivamente tienen que tener sanción. Pero si vamos a ponerle sanción a uno, pongámosle sanción a todo, entonces. Sí, pero también, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo contigo. Y fíjate que las denominadas zonas cero de determinadas ciudades, tanto Santiago con el entorno de la Plaza Baqueano, Concepción y otras ciudades, hemos visto hechos que son, ¿para qué los vamos a comentar nosotros si claro, lo vemos en la televisión? Todos los días. Todos los días. Quisiera pensar que no es el movimiento social, que son otros grupos, entiéndase, vinculados a agrupaciones ilícitas como el narcotráfico, que le interesa... es que sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y qué bueno que saca la distinción. Claro, destruir el cuartel, distraerlo, para ellos tener el camino libre para el desarrollo de su actividad. Sí, claro. Pero fíjate que así como han ido avanzando el tiempo y se han ido haciendo investigación, porque investigaciones se han ido haciendo, se han ido descubriendo, digamos, que en muchos de estos saqueos que fueron atribuidos al movimiento social, efectivamente eran grupos delincuenciales organizados. Sí, entonces, la misma televisión se encargó de mostrar exactamente casas pero eso, atiborradas. Claro, pero eso te empieza a demostrar, digamos, que tenemos dos Chiles igualmente. Si cuando tú te vas a las poblaciones les pasa lo mismo. Durante tantos años las poblaciones han sido marginalizadas y todo, porque dicen, no, es que esa es población de delincuentes, en circunstancias que los delincuentes de esa población son grupos pequeños. Sí, claro. Pero tú estigmatizas a toda la población, ¿te fijas? Sí. Entonces eso no es un fenómeno nuevo, sí, es un fenómeno viejo, ¿te fijas? Entonces el tema es cómo somos capaces, y es una discusión que tampoco el Parlamento ha abordado de buena manera, cómo somos capaces de focalizar la acción efectivamente allí donde está la base de todo ese problema. Y no simplemente
acusar a todo el mundo. Sí. No, pues entonces yo creo que ahí la clase política ha sido irresponsable. Otra pregunta, yo creo que las preguntas, tú eres el más informado, así que tú tienes que responder. No es que yo sea más informado, Manuel. Sí, ¿qué te parece? Igual que tú. Sí, ¿qué te parece a ti la rearticulación de los sectores de la ex nueva mayoría o ex concertación? Sí. Pero a mí no me interesan mucho ellos, fíjate. Sí, pero creo que a Chile le hace falta que todos los sectores políticos de alguna manera estén consolidados, estén organizados, porque el diálogo, el entendimiento pasa por ellos. No, yo ahí difiero contigo. A ver. Yo creo que lo que los gobiernos deben hacer es fortalecer la base social. Cuando yo digo base social, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las organizaciones sindicales, fortalecer el movimiento social, porque ellos son actores decisivos en los temas comunales, en los temas regionales y en los temas nacionales. Los partidos hoy día no son mediadores de nada. El 2%. Claro, no son mediadores de nada. Los partidos ya no representan el sentir de las poblaciones, de los sectores sociales. No los representan en lo más mínimo. Por eso el discurso social es ni izquierda ni derecha. Hay que prestarle atención al movimiento social, no a una clase política que ya está corrupta. Pero se requiere igualmente, nosotros tenemos una democracia representativa, se requiere de líderes que representen esas demandas y puedan ser capaces de articularlas. Pero tenemos líderes sociales a los cuales podemos recurrir. El movimiento feminista tiene fabulosos lideresas, digamos, que han surgido y que han emergido en el último tiempo, con el cual perfectamente se pueden conversar. A propósito de eso, que no se nos quede en el tintero, porque estábamos en el saludo delante al movimiento feminista, que no se nos quede el tintero lo positivo que ha sido el movimiento feminista, no tan solo en Chile, sino en todo el mundo. Así es. Y rendir un homenaje a esas creativas mujeres de Valparaíso, ¿eran o no? Sí, creadoras de tesis. Claro, que eran unas chicas que estaban haciendo un trabajo académico, estudiando la realidad ahí en las poblaciones, y surge que visibiliza un problema. Exactamente. Y fíjate que ese aspecto lúdico que se expresa en la danza, en el cántico, se hizo internacional en el verano. ¿Tú sí, viste? Claro. Sí, pero no nos olvidemos, digamos, el trasfondo de todo este cuento, digamos, que tiene que ver con cómo las mujeres... Hasta ahí yo me quiero quedar como un aporte, una conquista que la mujer ha hecho y el movimiento femenino ha hecho en Chile. Sí, claro, pero yo quiero situarlo de una perspectiva un tanto distinta, en el sentido de que, el 8 de marzo en particular es la conmemoración al asesinato de mujeres trabajadoras, ¿sí?, en Estados Unidos, en una fábrica textil, digamos, que frente a demandas sociales, la reacción de los empresarios fue quemarlas vivas dentro de eso. Es una conmemoración, un hecho trágico. Así parte, por eso está instalado como conmemoración. Pero si uno empieza a pensar... y eso es un 8 de marzo. Exactamente. Siglo XIX. Quedó establecido, claro. El punto es que si uno empieza a mirar los derechos de las mujeres a lo largo de la historia, recordemos que el derecho a voto les costó un siglo a las mujeres conseguirlo. Y nosotros a mitad del siglo pasado. A mitad del siglo pasado tuvimos recién derecho a voto. O sea, ni siquiera eran ciudadanas, ¿te fijas? Ahora, si tú empiezas a mirar desigualdad en términos de género, hasta el día de hoy, por ejemplo, todavía perdura esto de que a igual trabajo, distinto salario, ¿te fijas? Las mujeres a igual trabajo ganan menor salario que el hombre. Es una desigualdad, por supuesto. Y así uno podría seguir un número. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que las mujeres cada vez se han ido organizando más, están participando más, no solo del movimiento social, están participando más del movimiento político, están recuperando derechos, y eso es fantástico, eso es fabuloso, ¿te fijas? Pero así como las mujeres van recuperando derechos, van ganando terreno, hay otros que pierden derechos, hay otros que pierden terreno. Entonces, sí, porque, por ejemplo, voy a colocarlo desde el punto de vista de la naturaleza. El agua era un derecho asegurado a todos los seres humanos. Hoy día el agua, señor, no es un derecho. El agua es un bien privado.
El agua no es de todos los ciudadanos. El agua le pertenece a algunos. Y eso me parece una aberración. Una completa aberración. El recurso más importante. El recurso más importante del planeta. Para una sociedad. Me parece una absoluta aberración. Ahora, hay otros elementos jurídicos, porque ahora que hablamos de elementos jurídicos, yo podría hablar, por ejemplo, respecto a la constituyente. Chile, en términos legales, jurídicos, podríamos decir, porque así está establecido en la Constitución, no se reconoce como un país plurinacional. No se reconoce como un país, a pesar de que aquí hay mapuche, hay pascuense, hay aymara, hay distintas poblaciones, no se reconoce como un país plurinacional. Eso desde el punto de vista jurídico también es una aberración. Pero yo creo que eso cambia ahora. ¿Te fijas? Yo creo que eso cambia, ¿o no? Claro, pero eso... Con la dictación de una nueva carta fundamental debería cambiar. Eso es lo que debe cambiar. Pero a lo que yo voy es que en todos estos años, de los años de conquista del gobierno chileno, jamás la autoridad política, por ejemplo, en relación a los pueblos originarios, ha permitido siquiera la posibilidad del reconocimiento constitucional. Bueno, pero déjame decirte que al menos yo creo que eso va a enriquecer nuestro ordenamiento. Por supuesto que lo va a enriquecer. Va a enriquecer de todo punto de vista, incluso va a ser de ello una sociedad más integrada, con mayor integración, va a incluir, creo, a toda esta población inmigrante que ha llegado en los últimos años, ¿no es cierto? Y nos va a hacer una sociedad más tolerante, más rica en todo sentido. Eso es positivo. Hasta aquí estamos bien, digamos. Sí. Lo que a mí me preocupa realmente es que se deterioren otros aspectos de nuestra convivencia. ¿Ah? Y sigo pegado con que los partidos, yo lamento que los partidos políticos estén en la situación que están, que conforme a la CEP, ¿no es cierto? Que el muestreo más científico que se hace de la tendencia de los chilenos en materia política, los dejan un 2% y la presidencia de la República o el gobierno en este caso un poco más nomás. Claro. Entonces, no es bueno para Chile ese nivel de descrédito. Y porque tampoco en el mundo social hemos visto liderazgos. Uno siempre apunta a los liderazgos. Busca los liderazgos para encontrar interlocutores que permitan encauzar todas estas demandas. Y creo que respecto, yo mismo voy a decir, yo todavía no sé si voy a votar a prueba o rechazo, digamos. Porque, bueno, está lo que piensa la casa de uno, lo que piensa el partido político al que uno pertenece. En fin, hay muchas cosas. Tendremos que tomar carta y decisión pronto, porque quedó ¿cuánto? Un poquito más de un mes. Claro. ¿Cuándo comienza la franja todo esto? No sé, en realidad. Debe ser un mes. Estoy perdido en los calendarios. Claro. Pero debería ser el 26, a fines de mes. Claro, entonces estamos a puerta de una decisión importante. Sí, claro. De cara al pueblo, al país. Pero más allá del periodo legal de publicidad. Quiero tomar lo que tú estabas diciendo. Yo estaría de acuerdo con que en nuestras riquezas básicas, en el caso de la minería, y esto que tú acabas de tocar, que es un punto muy importante, el derecho al agua sea y esté consagrado en la Constitución Política del Estado, que no sean como un bien nacional de uso público. Claro, como un bien nacional de uso público, con cierta regulación, seguramente, pero que no sea un bien privado, claro, porque tiende a distorsionar el normal desarrollo de un país. Claro. Lo que pasa, yo digo, más allá de lo que está previsto legalmente, digamos, porque todo esto está organizado por el CERVEL, entonces hay periodos que se supone son como de propaganda. No, yo creo que esto es un debate constante. Si el tema de constitucional no es un debate que haya empezado ahora, hace mucho tiempo que está el debate. Lo que pasa es que no ha sido escuchado, digamos, desde el punto de vista de la autoridad.
Pero yo creo que todos estos son debates que tienen que ser permanentes y nosotros a través de los medios de comunicación tenemos que ayudar a entregar mayor información respecto del carácter de este debate, más allá de lo que la persona finalmente vaya a emitir su voto, pero nosotros tenemos que entregar información. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden tener opinión, yo tengo opinión, pues, y la tengo a partir de una posición que yo he tenido toda la vida, por eso digo, no es de ahora. Yo siempre me he definido y digo, yo soy mapuche y defiendo mi condición de mapuche culturalmente, la necesidad de tener escuelas, digamos, integrales donde el mapudungun se enseñe, tener, digamos, cobertura a través de los modelos de salud propios del pueblo mapuche. Entonces también hago la misma defensa del rango constitucional, y entonces digo, yo necesito que la constitución se cambie porque necesito que los pueblos mapuches seamos reconocidos constitucionalmente y estemos integrados, y por tanto yo voy a votar a prueba. Y lo hago desde una perspectiva cultural, ¿te fijas? Y lo puedo hacer desde otras perspectivas también. Pero cada uno tiene que ir también fijando posturas respecto de eso, ¿te fijas? Porque uno tiene que saber por qué. ¿Te fijas? Ahora, si yo me fuera a elementos que son de carácter más político, cuando uno habla, porque a veces uno en el discurso dice, es que este es un Estado de Derecho. Sí, para que sea un Estado de Derecho, el Estado como tal tiene que garantizar esto que se denomina derecho a los ciudadanos. Sí, ¿cuáles son los derechos básicos que el Estado debe garantizar? Habitualmente todos los te dicen, el Estado tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la salud, algunos derechos básicos, vivienda, por ejemplo, que son derechos que las personas deben tener. Deben tener. Pero resulta que por definición, desde el punto de vista constitucional, el Estado chileno no se define como un Estado protector de derechos, se define como un Estado subsidiario. ¿Y qué significa eso? Significa, en palabras simples, que el Estado deja que sean los privados los que resuelvan todo, y si encuentra que hay algún problema, recién interviene. Entonces no es un Estado que garantice derechos, a mí me parece eso brutal. No es un Estado rector, dices tú, que exactamente, oriente, que defina un destino nacional con una sociedad más integrada, más justa, con mayores niveles de participación. Sí, bueno, el debate, lamentablemente, Lincoln, ha estado centrado este último tiempo en esta situación. En esto de las demandas sociales, porque, sí, porque ahí se centra todo el debate. Sí, pero las demandas sociales y los preocupantes niveles de violencia, sí, claro, que preocupan, digamos. Sí, claro. Pero eso se resuelve, y vuelvo otra vez a este discurso, digamos, que yo lo tomé de hace muchos años, del discurso de la propia Iglesia, que siempre ha manifestado exactamente lo mismo, que yo creo que es absolutamente razonable, en el sentido de decir, para que haya paz, necesariamente debe haber justicia. Sí, si no hay justicia, no esperemos paz. Claro, sí. Entonces, si bajo una lógica común nos ponemos a pensar, entonces, ¿cuáles son las situaciones de injusticia que más generan violencia? Entonces, si atacamos eso, vamos a empezar a conseguir paz. Es tan sencillo como eso. Pero eso que a uno ciudadano común que no está metido, digamos, en las cúpulas políticas, digamos, a uno le hacen sentido, al ciudadano común le hacen sentido, pero pareciera ser que arriba tenemos solo sordos, ¿ves? Pareciera ser, no están escuchando. Y yo creo que es una cosa que hay que aprender. Pero eso que estamos nosotros discutiendo a nivel nacional, yo también lo puedo aterrizar a nivel local. Entonces, por eso es que yo invito a la ciudadanía a que en esta discusión tampoco nos perdamos en que, claro, efectivamente hay que tener una carta magna distinta, pero también tenemos que preocuparnos de cómo esa carta magna la vamos a hacer realidad aquí en este sector, en esta provincia, en esta comuna, porque aquí es donde la gente vive, pues. Y eso también se expresa en un montón de hechos que uno podría analizar a cada rato y en cada rincón. Por ejemplo, voy a tomar un hecho noticioso también. Salió en la televisión. No es que no lo haya escuchado en la radio, pero salió en la televisión. A propósito de la modificación de la ley de plantas municipales, algunos alcaldes, porque el tema puntual que salió en televisión se focalizó en la alcaldesa de Maipú, que como fue presentado, digamos, se sube el sueldo. En un 19%. En un 19%. Al menos entonces, eso leí en el titular. Entonces, en un escenario como este, en donde hay muchos problemas sociales, parece que puede ser, yo podría decirlo así, puede ser que desde el punto de vista legal lo que haya hecho ella es correcto, pero éticamente uno podría decir es reprobable.
pues estamos en un escenario de crisis social en donde ese tipo de cosas solo alimentan la hoguera. Entonces, hay que hacer confluir lo que es la legalidad con lo que son otras cosas. Sí, hay una ley de plantas en el sistema municipal que se aprobó el año pasado y comenzó a tener vigencia, y que funcionaba en la medida en que una planta de directivos en un municipio mejoraba en un grado, pero también tenía que serlo el alcalde. No es que tan solo esa alcaldesa haya... Sí, claro, o sea, la noticia de haber sido los directivos de la municipalidad de Maipú se subieron el sueldo. Sí. Pero igual queda la pregunta, si son solo los directivos y el resto de los trabajadores, ¿qué pasó con ellos? Desconozco el resto de la información, claro. pero aquí, y no, por cierto, no quiero defender a esa alcaldesa, ni siquiera nombrarla, pero es ella y el cuerpo directivo de una de las comunas más grandes de Chile. Sí, correcto. Pero yo hago siempre el ejercicio de llevar esto, digamos, a los ámbitos locales, a Los Ángeles, y uno se empieza a hacer exactamente las mismas preguntas. Si en todos lados hubo un cambio de la ley de rentas municipales, a uno le gustaría saber qué tanto ha cambiado la situación de los funcionarios municipales. Bueno, uno debería saberlo, porque son ellos los que nos atienden cuando uno va al municipio, es el funcionario municipal. Es el hombre de a pie que trabaja igual que uno, digamos, que es el que nos atiende. El que va a pedir un certificado, el que va a pedir orientación. Y que de repente, por ejemplo, hay toda una discusión respecto de... se supone asignaciones profesionales, que muchos municipios durante muchos años tampoco lo pagaron. No sé si todo eso lo habrán arreglado, lo habrán resuelto, digamos, como para decir que efectivamente el trabajador municipal a partir de ahora no solo va a estar bien remunerado, sino que va a ser reconocido, digamos, en términos del carácter profesional, va a tener su asignación profesional, va a tener todo lo que corresponde. Esa ley de la que estamos hablando, ley de rentas, apunta precisamente a profesionalizar más el municipio, un municipio más tecnificado, más desburocratizado, incluso que la persona desde su casa, sabiéndose el rol de su propiedad, pueda pedir un certificado a la dirección de obra y lo paga en línea, y en fin, todo eso. Sí, claro, son mecanismos administrativos. Mecanismos administrativos que están en plena ejecución. Sí, claro. Y esos incentivos a los funcionarios, a los directivos, a los empleados, van con el compromiso también de hacer de la administración más eficiente, más cercana al ciudadano. Sí, claro. Es una parte, digo yo, importante de todo lo que hay que hacer. Pero fíjate que los recursos municipales son recursos que se utilizan para, vuelvo otra vez, el bien común de la zona. ¿Hay problemas en Los Ángeles? Hay muchos problemas. Sí. ¿Cómo se han abordado esos problemas? Entonces, yo habitualmente hago un ejercicio que es un poco mercantil. Revisar un poquito cómo se manejan los presupuestos municipales. Entonces, por ejemplo, voy a colocar ejemplos nuevos. Se suspendió la fiesta de fin de año. Sí, los fuegos artificiales. Muy bien. Hay una cantidad de recursos importantes ahí. Sí. ¿Cómo se usaron esos recursos y en favor de qué? ¿En qué se reorientan, dices tú? ¿En qué se reorientan? Eso la ciudadanía tiene que saberlo. Sí, puede ser, sí. Se suspendió un evento también musical que se hacía todos los años que es otra cantidad de millones. Resulta que yo reviso, por ejemplo, el tema de los parquímetros y me voy enterando, por ejemplo, de que el municipio, de acuerdo a ese nuevo acuerdo que tiene con la empresa que administra, va a tener más recursos de parte de los parquímetros. ¿Cómo se están usando esos recursos? Y me sigo preguntando otra vez. Yo estoy tomando nota de eso. Y si yo hago memoria, a la próxima reunión. No represento al municipio de Los Ángeles, pero yo pregunto, digamos, como un ciudadano común. Un ciudadano común que tiene información. Yo conozco parte de eso. Parte de eso, pero... repitámosle a nuestros auditores. Repitámosle a nuestros auditores lo que tú acabas de decir, que me parece muy interesante. Se suspendió el año recién pasado los fuegos artificiales, que no dejan de ser onerosos. Sí. Se suspendió en el verano el evento principal que se hace en el estadio habitualmente, porque también una cantidad apreciable de dinero.
Y mencionabas tú... Me acordé de los parquímetros. Y después... Porque se supone que va a tener un ingreso un poquito mayor, digamos, respecto de lo que según lo que manifiesta la autoridad a propósito del contrato. Yo lo voy a revisar para saber si eso es, qué tan efectivo es eso. Lo primero que démonos como tarea para la próxima, no reunión, sino el próximo programa, para debatirlo más en profundidad, qué pasa con la modificación que se hizo al contrato de parquímetros. Sí, claro. En cuanto a periodo de ingresos para el municipio. Y vamos porque lo que apareció en la noticia tiene que ver con el cambio del cobro de la tarifa horaria, digamos, que antes era por tramo y ahora va a ser por minuto. De acuerdo. Eso es lo que apareció en la prensa. Sí, y que la gente que fue consultada, el ciudadano a pie, valoró esa medida. Sí, claro. Pero habría que preguntarse también la extensión, estoy hablando territorialmente, si es que cada día crece más de la concesión. Yo hace poco estuve aquí en calle Manuel Rodríguez y ya han llegado por allá, digamos, los parquímetros. Entonces, claro, toda esa información hay que entregarla a la ciudadanía. Sí, por supuesto. Para el próximo programa. Pero yo puedo, por eso te digo, yo puedo seguir ampliando eso hasta el infinito, por decirlo. A ver. No sé si será tan infinito, pero hasta el infinito, digo. Porque si el ciudadano tiene memoria, el Casino de Los Ángeles, cuando se instala aquí en la comuna de Los Ángeles, también hace un aporte al municipio. Por supuesto, es importante. Que es importante también. Entonces, pero yo empiezo a preguntar ahora al revés. Empiezo a preguntar, ¿sabe el ciudadano de a pie, usted, señora, que está en su casa, caballero que nos escucha, cómo se están usando los recursos del municipio? Porque a veces alegamos de que no hay recursos. Pero el problema es saber cómo se están usando los recursos, pues. En educación, en salud, en distintas áreas, digamos, en parques, en esto, en lo otro, digamos. Hay que saberlo. El ciudadano, para poder tomar decisiones, tiene que conocer lo que pasa. El pago de facturas importantes, como el aseo, por supuesto, el ornato, la energía, ahora que hubo hay muchos pagos una reposición del sistema, ¿no es cierto? Claro. Y recuerde usted que han habido denuncias de irregularidad en salud comunal, en educación, digamos, de gente que estaba recibiendo dineros adicionales, digamos, que nunca nadie ha explicado a los ciudadanos. Entonces, yo tengo súper buena memoria, yo recuerdo todas esas cosas, las recuerdo, y uno debería hacer un ejercicio ciudadano común. Entonces, esas cosas, ¿y por qué las traigo a colación? Porque así como a nivel nacional la gente tiene rabia por el tema de la AFP, claro, así como tiene rabia por... Aquí también hay rabia acumulada, perdónenme. Especialmente en el asunto de los parquímetros. Claro, los parquímetros hay mucha rabia acumulada, particularmente contra una empresa que es el ICM. Pero no digamos que la rabia no está acumulada, aquí hay rabia acumulada por otras razones, pero hay rabia acumulada también, ¿te fijas? Sí. Entonces tenemos que ser conscientes de que esas situaciones de injusticia nacional también tienen de alguna manera una réplica a nivel local, porque hay injusticia, por ejemplo, esta sensación de abandono que en algún minuto conversábamos que tiene Pailligüe, en tanto sector de Los Ángeles. Perdón, antes que te vayas, ¿qué habría pasado en Los Ángeles si es que, si es que la empresa de parquímetros, el ciudadano supiera, la visualizara y dijera, está allí en Almagro, al lado de la CUT? ¿No crees tú que le habrían quebrado más de algún vidrio o alguna cosa? Lo planteo así, ¿sabes por qué? Porque ¿dónde están las oficinas de la empresa? Deberíamos saberlo. Aparte que ahora SM ya no existe como empresa. Ya, pero deberíamos saber dónde está la empresa, porque nos pasó que el sábado pasado nos quedó el asunto para pagar y no sabemos dónde tiene sus oficinas esta empresa. Sí, claro. ¿No? Bueno, sí, claro. Hay materias. Por eso. Yo recuerdo esas cosas porque a veces para explicarse estos fenómenos de rabia, de violencia, uno tiene que recurrir precisamente a estos conceptos de justicia. Donde hay injusticias que alimentan desigualdades, que alimentan inequidades que finalmente terminan explotando en hechos de violencia. Y que son abusos, abusos. Claro. Si de algo nos cansamos, de algo se cansó el chileno, es del constante abuso. Correcto. Porque el ciudadano solo, inerme, indefenso frente a estas instituciones, a estas normas de las que se abusó
se juntó todo esto. Yo creo que es un concepto que uno también tiene que tomar, Manuel, en el sentido de entender, digamos, de que hay abuso de distinta naturaleza en distintos planos. Y la autoridad a veces, cuando se ejerce de mala manera, también constituye abuso. Por eso yo siempre separo esto de que el funcionario, por ejemplo, la gente reclama a veces por la atención en los hospitales, reclama por la atención en los... porque no todos los funcionarios tampoco tienen la misma actitud. O sea, hay gente que tiene mala actitud, digámoslo, pero tampoco uno puede decir todos los funcionarios no es cierto eso. Yo creo que ha habido un cambio. Por supuesto, se ha ido mejorando eso. A ver, ir al hospital hoy en día ha cambiado mucho. Muchísimo. Y ahora eso no implica de que no se hayan terminado las situaciones de abuso, siguen habiéndolas, pero en mucho menor proporción. Sí, hay otro tipo de abuso. Hay otro tipo de abuso. El soterrado, aquel que es difícil detectarlo, aquel que tiene vínculos comerciales, de las derivaciones de los pacientes hacia clínicas privadas y un montón de cosas de las que todavía no nos enteramos del todo. O sea, no somos conscientes, pero yo creo que pasa todos los días, pero de repente uno tiende a no escuchar a la gente respecto de esas demandas. Yo me encuentro todos los días, hoy día por ejemplo, circulaba en Los Ángeles y fui a la Vega Monumental, me encuentro con una señora que conozco ahí en La Vega, que tiene problemas de rodilla, digamos, a propósito de artrosis y todo, tiene muchas dificultades para caminar. Entonces, claro, ella me dice, lo que pasa es que me he hecho 2, 3 exámenes, ya tengo un diagnóstico, pero ocurre que para lo que me tienen que hacer a mí, que por lo que me decía el médico, lo más probable es que tenga que haber una lista de espera que va a demorar 1 año o 1 año y medio. Entonces la señora estaba un poco deprimida porque decía, ¿qué hago yo ahora? ¿Te fijas? Lo que sabemos es que la lista de pacientes en materia ortopédica es la más grande que hay en Los Ángeles. Y lo otro que me contaba, digamos, el tema de los medicamentos, que aparece recurrentemente cuando uno va, porque la encontré precisamente porque andaba comprándose unas hierbitas, ¿te fijas? Quiero pasar un aviso al respecto, que alguna vez el año pasado en este programa invitó a la coordinadora o la encargada, digamos, de la farmacia comunitaria de Los Ángeles. Ella estuvo con nosotros en el programa y nos explicaba los alcances que tiene esa farmacia. Sí, claro. Cualquier ciudadano de Los Ángeles puede inscribirse solo acreditando una boleta de servicios, de energía, de agua. Para la residencia, básicamente. Para acreditar residencia y acompañar la receta. Y te advierto que el medicamento que te cuesta 30,000 pesos en la farmacia allá cuesta 5. Claro. 5. Y así uno ve diariamente que aumenta el nivel de ciudadanos que hace uso de esa farmacia y es un beneficio. Sí, claro. Es un derecho. Claro, pero es un derecho. La salud es un derecho. Es un derecho. Claro. Pero qué bueno que exista esa opción. En este caso lo que ha hecho la municipalidad es poner un servicio para que el ciudadano ejerza un derecho. Yo no lo miro como beneficio porque si no estamos pensando en caridad y a mí la caridad no. Ya, pero o sea, no sé si me expresé bien o no, pero... No, si yo entiendo tu idea, pero hagamos uso entonces de ese derecho, ejerzamos ese derecho. Exactamente, a eso voy. Porque ahí hay un espacio que está en el acceso al municipio. Desde ya, ojalá pudiesen hacer una extensión horaria, porque esa farmacia atiende desde 8 a 2 de la tarde. Yo haría otra solución, fíjate. Hagamos un llamado aquí a la autoridad municipal. Sí, claro. No, pero uno proponiendo soluciones puede proponer muchas soluciones. Sí. Hay aspectos legales que tienen que ver. Fíjate que las farmacias comunitarias pueden funcionar desde mi óptica directamente desde los CEFAM. Los CEFAM en Payihue, en Nuevo Horizonte, donde sea, pueden tener farmacias comunitarias al interior de ellos. También descentralizar en este caso. Claro, descentraliza. ¿Qué es lo que pide habitualmente la ley? Que tenga el químico farmacéutico. El químico farmacéutico, claro. Sí. Eso, por vía CEFAM, tú perfectamente lo puedes administrar y en vez de tener uno, lo tendrías en los CEFAM directamente con un servicio mucho más descentralizado, mucho más masivo a la población. Y yo creo que se puede hacer perfectamente. Es factible de todo punto de vista. Buena idea. Buena idea. Y si es así... Y sobre todo para los CEFAM más rurales, porque la gente que está, por ejemplo, no sé, pues en Santa Fe, que allá hay CEFAM, en otro lado,
tienen acceso a eso, perdóname. Entonces, el punto es la parte operacional, porque hay que cancelar y tiene que haber un cajero y eso. Sí, pero las estructuras municipales tienen muchos elementos que pueden poner en juego como para hacer realidad una idea de esa naturaleza. Yo creo que también hay un poco de iniciativa, digamos, respecto a los alcaldes, todo para esa, que por lo demás, yo creo que fue mala el momento en que le estoy dando la idea, porque lo van a usar para la campaña, pues, están en campaña los alcaldes, pues. Bueno. Y los concejales también, pues. Los concejales también. Bueno, pero no es mala la idea. Pero seamos generosos. Sí, seamos generosos. Una idea nomás. Yo voy a buscar por ahí gente que conoce el tema administrativo para que me explique un poquito mejor cómo se podría implementar eso, digamos. Pero yo creo que esa es la labor, pues la labor de los concejales, todo, es estar siempre pensando en el bien común y buscando iniciativas que permitan llevar cada vez a la población a que ejerza de mejor manera los derechos de lo cual la población debe tener, digamos. Sí, yo fíjate que noto que el Consejo Municipal de Los Ángeles está bastante ausente. ¿Qué te digo del sector rural? Donde me ha tocado por cuestiones personales estar en algunos centros poblados de la zona rural, Virquenco, y la gente la verdad es que desconoce quiénes son los concejales, no los conocen, no Pero fíjate que más allá de si conocen o no los concejales, a mí lo que me molesta un poco de la actitud de los concejales, para no hablar de la autoridad, porque también la puedo criticar en otros planos, pero lo voy a dejar tranquilo por ahora porque tengo hartas cosas que decirle, pero llegará su momento. Pero lo que me molesta en particular de los concejales es que, mira, el cuerpo colegiado municipal es un cuerpo que tiene que diseñar política pública comunal con perspectiva de largo plazo. Implica pensar la ciudad a 10, 15, 20 años y no estar actuando reactivamente frente a problemas que cada día se acumulan más. Esta es una ciudad que ha ido creciendo enormemente, que cada vez tiene más necesidades, que cada vez tiene más poblaciones y que por tanto hay que pensarla en el largo plazo. Y eso significa que el concejal se tiene que posicionar desde una perspectiva de generar política pública de mediano y de largo plazo. Eso es lo que tiene que hacer. Han sido superados por esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que me molesta a mí en particular? Me molesta que eventualmente lo que hace el concejal es actuar como si fuese un asistente social. Y un mal asistente social porque lo que está buscando, digamos, es ganarse votitos a través de ejercer, en el fondo, tráfico de influencia al interior del municipio. Digamos las cosas como son, digamos. La gente recurre a un concejal un poco para que le apuren cierta tramitación en distintas áreas, digamos. ¿Te fijas? Eso finalmente es tráfico de influencia nomás. El favor, digamos. El favor. Recurro al concejal porque, en fin. Claro. Pero no están pensando en política pública de mediano o de largo plazo. No es así. Pues. Entonces necesitamos un nuevo estilo de gobierno comunal que efectivamente aborde. No podemos estar siempre actuando reactivamente. No puede ser eso. Este programa planteó, me parece que fue iniciativa tuya también, Coyán, el año pasado, hacer visible Payihue. Sí, claro. Invitamos incluso a un dirigente de Payihue. Un dirigente de Payihue, que conforma un sector importante de nuestra ciudad que está carente de servicios básicos de manera sí, claro. importante. No hay banco, no hay cajero, en fin. No, pero ya tienen 3 supermercados. Yo creo que se han ido desarrollando, están construyendo poblaciones, departamentos nuevos allá en la salida, digamos. Hay varios bloques de viviendas, está creciendo, comercialmente está teniendo desarrollo. No soy tan pesimista, están discutiendo el tema del camino por la vía férrea antigua, digamos. Están trabajando todos los antiguo camino el antiguo ferrocarril. El antiguo ferrocarril, a Santa Bárbara. Todo eso se está discutiendo, ¿te fijas? De hecho, ellos tienen también pensado dónde se va a desarrollar una zona industrial en esa zona, ¿te fijas? Hay una discusión. Por eso es que piensan en ser comuna, ¿te fijas? ¿No? Sí. Por eso es que piensan independizarse de este papá que no lo ha tratado bien. Sí, pero desde acá, desde el nivel central del municipio, no está suficientemente visibilizado Payihue en las políticas comunales. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero yo cuando uno tiene que visibilizar sectores que han sido históricamente marginados, que han sido históricamente ninguneados, ¿te fijas?
visibilizarlos a ellos, hacerse conscientes de los problemas que están, para ir resolviendo injusticia, y en la medida en que vamos visibilizando, vamos resolviendo injusticia, vamos evitando este fenómeno que tú dices, fenómenos de violencia estructural que se van produciendo en razón de la desigualdad, de la inequidad, de estas cosas que nadie quiere abordar, las demandas sociales. Creen que todo se resuelve por la vía de reprimir. No se resuelve así. Las medidas punitivas son solo una contención momentánea, que mientras no se resuelva el tema de desigualdad, el problema muchas veces vuelve y agravado. Entonces, el tema es empezar a pensar de una manera distinta. Bueno, esperar es lo que yo creo. Sí, pero... es lo que yo creo. Esperemos que ese deseo que tú expresas... Y pensar de manera distinta, a propósito de nuestras compañeras feministas, de nuestras compañeras, nuestras parejas, nuestras hermanas, nuestras hijas. La verdad también es una tarea difícil, porque hay un sentido de autoritarismo que todos nosotros hemos cultivado de alguna manera, que muchas veces al interior del hogar es donde menos hay democracia, pues. Es donde menos hay democracia, en donde lo que más hay es imposición, donde tampoco los roles están bien definidos. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de esas cosas, nosotros que estamos, como digo yo, en el otro lado de la vereda. Tenemos que mirar a estas compañeras nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, y entender que efectivamente todo el proceso que han vivido ha sido un proceso difícil, y yo creo que en muchos casos tenemos que colaborar con ellas para que efectivamente se visibilicen sus demandas, se visibilicen sus problemas, y en ese sentido yo quiero ser solidario, quiero apañarlas en eso, porque creo que es lo que hay que hacer, digamos. Sí, al inicio del programa reconocíamos los espacios logrados por el movimiento feminista en Chile, sin lugar a dudas, y yo enfatizaba incluso aquí el aspecto lúdico, claro, que las ha hecho reconocibles a nivel internacional. Sí, claro. Lo que tú me dirás, siempre me pongo algo, pero lo que no me gusta y de lo que no participo es que se asocia el movimiento feminista con una calle muy belicosa, muy violenta. Hay unos mensajes grafiteros que he visto, no tanto aquí en Los Ángeles, en Concepción, pero son violentos respecto de esa demanda. Quizá hay algunos grupos... Claro, yo creo que hay una cierta incomprensión, porque todos nosotros, de alguna manera, yo también siento lo mismo, uno en algunos momentos también es violento. Yo lo digo respecto de muchos casos, por ejemplo. Te lo pongo a ti como ejemplo porque creo que yo soy un hombre que se preocupa no solo de la situación local, también de la situación internacional. Lo que pasa con Palestina a mí me duele. A mí, personalmente. Sí. Yo no vivo en Palestina, pero conozco la situación del pueblo palestino. Y a mí sí me indigna cuando hay gente que, sin conocer, opina de una cosa que no debería ni siquiera opinar si no tiene los antecedentes suficientes para saber qué está pasando con el pueblo palestino. Sí me indigna. Sí, yo casi me emociono escucharte, Lincoln, porque no es primera vez, segunda vez que tú haces un reconocimiento al drama del pueblo palestino, y veo tu solidaridad con la causa palestina, que no podía ser menos también. Te lo traigo a colación porque uno necesariamente en ocasiones se tiene que indignar. Sí, claro. Se tiene que indignar. Sí. Así, tampoco no soy muy tolerante respecto de eso, de decir, no, es que no te indignes, no. Sí, yo entiendo la indignación de la gente. A mí puede no haberme ocurrido, yo no estoy viviendo en Palestina, probablemente a mí no me hayan disparado, probablemente a mí no me hayan destruido la casa, pero no puedo no indignarme. ¿Te fijas? Ese es el tema. Entonces, si vamos a estar esperando que nos pase a nosotros para indignarnos, yo creo que es mal camino. Yo creo que uno siempre tiene que tener esa cuota de indignación. Pero para que no nos indignemos tanto, porque si no nos van a pegar, el tiempo ya nos alcanzó, tenemos que terminar, así que esperamos que la próxima semana podamos debatir mucho más a fondo las temáticas que colocamos, que yo creo que van a estar permanentes. Vamos a saber qué pasó con la marcha feminista, vamos a tener que meternos derechamente al tema constituyente para ver cuál va a ser nuestra postura, aprobamos, rechazamos, y vamos a tener que discutir algunos temas locales bien puntuales. Y a nivel local
aterrizar este asunto con la tarea con la que yo me llevo respecto del presupuesto municipal. Hay harto tema para que nos escriban, para que nos llamen, para que comenten. Para que participemos. Y para que participemos. Así que hasta la próxima semana, en este mismo horario, por la misma vía y en el mismo lugar.